Imagina una mente tan poderosa que pudo cambiar el rumbo de una guerra mundial. Piensa en alguien cuyas ideas son la base de nuestra era digital. Ese fue Alan Turing. Fue matemático, experto en lógica y filósofo. Pero más que eso, fue un visionario. Su trabajo exploró la esencia misma de lo que significa pensar. Exploró los límites de la computación antes de que existieran las computadoras como las conocemos hoy. Sus aportes fueron gigantescos. Siguen cambiando nuestras vidas todos los días, muchas veces sin que nos demos cuenta. Esta es la historia de un verdadero genio. La importancia de Alan Turing en la historia es enorme. Es una figura clave del siglo XX. Su inteligencia ayudó a salvar millones de vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Sus teorías prepararon el camino para las computadoras que usamos en nuestro mundo moderno. Desde tu celular hasta los algoritmos complicados que mueven las finanzas del mundo, la influencia de Turing está ahí. Hizo preguntas que los científicos y filósofos todavía se hacen hoy. ¿Qué es la inteligencia? ¿Pueden pensar las máquinas? Para él, no eran preguntas sin importancia. Eran problemas fundamentales que trató de resolver con lógica estricta y una imaginación sin límites. Lamentablemente, la sociedad a la que sirvió no siempre lo entendió o valoró. Su vida tuvo triunfos increíbles, pero también una profunda tragedia personal. Enfrentó muchísimos prejuicios. El mismo país que ayudó a proteger, después lo persiguió por ser quien era. Esta persecución puso una sombra oscura sobre sus últimos años. Es un duro recordatorio del costo humano de no tolerar a los demás. Pero, a pesar de estos problemas, su legado intelectual solo se ha hecho más fuerte con el tiempo. Su historia es de genialidad, de aguante y, al final, de un impacto que dura para siempre. Debemos recordar a Alan Turing no solo por sus logros científicos, también debemos recordarlo por el ser humano que fue. Era una persona única, muchas veces diferente a los demás, siempre movido por una curiosidad que no se acababa. Corría largas distancias, encontrando calma y claridad en el esfuerzo físico. Tenía una determinación callada que lo ayudó a superar enormes desafíos intelectuales. Entender su vida completa nos da lecciones valiosas sobre la ciencia, la sociedad y el poder duradero del espíritu humano. Su viaje es una historia atrapante que merece ser contada una y otra vez. Alan Mathison Turing nació en Londres el 23 de junio de 1912. Desde muy chiquito, mostró señales de una inteligencia fuera de lo común. Su mente siempre estaba preguntando, explorando y tratando de entender el mundo a su alrededor. Mientras otros niños jugaban con juguetes simples, se dice que Alan intentaba descifrar el significado de los números y símbolos que encontraba. Sus papás, Julius Mathison Turing y Ethel Sarah Stoney, pasaban mucho tiempo en la India por el trabajo de su papá en el Servicio Civil de la India. Esto significaba que Alan y su hermano mayor, John, muchas veces se quedaban al cuidado de otras personas en Inglaterra. Esta separación de sus papás quizás ayudó a que fuera tan independiente. Sus primeras experiencias en la escuela no siempre fueron fáciles. Sus maestros a veces pensaban que sus métodos eran poco comunes. Notaban su inteligencia, pero a veces se frustraban porque no le interesaban las materias tradicionales, sino atrapaban su imaginación científica. La ciencia y las matemáticas lo atraían como un imán. Leía muchísimos libros sobre estos temas, muchas veces de un nivel mucho más alto para su edad. Su curiosidad era un motor poderoso, que lo llevaba a hacer sus propios experimentos básicos y a pensar en problemas complicados. A los 13 años, la pasión de Turing por la ciencia era muy clara. Es famoso que anduvo en bicicleta más de 60 millas, solito, para ir a su primer día en la escuela Sherborne en Dorset. Una huelga general había paralizado el transporte público, pero Alan no se iba a dejar vencer. Esto demostró su increíble determinación y sus ganas profundas de aprender. En Sherborne se encontró con un plan de estudios que muchas veces le daba más importancia a los clásicos que a la ciencia. Pero él,
siguió con sus intereses científicos sin perder la concentración, a veces para disgusto de sus educadores más tradicionales que querían que fuera como los demás. A pesar del ambiente un poco estricto, algunos maestros sí reconocieron sus talentos únicos. Su profesor de matemáticas, en especial, vio la chispa de genio. La mente de Turing ya estaba lidiando con ideas abstractas que estaban más allá de la mayoría de sus compañeros e incluso de algunos de sus profesores. No se contentaba con solo aprender hechos ya conocidos. Quería entender los principios de fondo. Este impulso inicial de ir más al fondo, de cuestionar lo que se daba por hecho y de explorar territorios intelectuales desconocidos, preparó la base fundamental para el trabajo revolucionario que después definiría su vida y cambiaría el mundo. El viaje de Alan Turing a la universidad lo llevó al King's College, en Cambridge, en 1931. Este era un lugar donde su inteligencia fuera de lo común realmente podía crecer. Cambridge ofrecía un ambiente estimulante, lleno de mentes brillantes y libertad para pensar. Estudió matemáticas, un campo donde sus talentos brillaban mucho. Ya no era el raro por su pasión. Estaba entre compañeros y mentores que podían valorar y retar su forma de pensar. Fue aquí donde las bases de su trabajo posterior, que cambiaría el mundo, comenzaron a tomar forma con una rapidez y claridad sorprendentes. En 1936, con solo 24 años, Turing publicó un artículo que se volvería legendario. Se titulaba «Sobre los números computables, con una aplicación al Entscheidungsproblem». Este artículo presentó la idea de lo que ahora se conoce como la máquina de Turing. Esta no era una máquina física, sino un modelo teórico de cómo funcionan los cálculos. Describía un aparato abstracto que podía imitar cualquier proceso con pasos definidos. Esta idea fue revolucionaria. Puso las bases teóricas para la computadora moderna. Exploró los límites mismos de lo que se podía calcular. La máquina de Turing fue un salto intelectual muy grande. Dio una definición formal de lo que significa que algo se pueda calcular. También abordó el Entscheidungsproblem de David Hilbert, o problema de decisión, que preguntaba si existía un algoritmo para saber si cualquier afirmación matemática era verdadera o falsa. Turing demostró que tal algoritmo general no podía existir. Este fue un resultado importantísimo en la lógica matemática. Su trabajo demostró que entendía muy bien la naturaleza fundamental de la computación y sus límites, años antes de que las computadoras electrónicas fueran una realidad. Después de sus estudios universitarios, Turing siguió en Cambridge como miembro del King's College. Luego pasó un tiempo en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, desde 1936 hasta 1938. Allí, estudió con el famoso experto en lógica Alonzo Church y obtuvo su doctorado. Este periodo afinó aún más sus habilidades y amplió sus horizontes intelectuales. Su tiempo en Cambridge y Princeton consolidó su reputación como un matemático y experto en lógica impresionante. Lo preparó con las herramientas teóricas y la confianza para enfrentar algunos de los desafíos más complicados de su época, incluyendo la amenaza de guerra que se acercaba. Mientras las nubes de guerra se juntaban sobre Europa a finales de los años 1930, el gobierno británico se dio cuenta de una necesidad urgente. Necesitaban las mentes más brillantes del país para enfrentar los complicados sistemas de comunicación de la Alemania nazi. Uno de los más difíciles de vencer era la máquina Enigma. Esta máquina electromecánica de rotores para cifrar era usada por los militares alemanes para encriptar sus mensajes. Los alemanes creían que los códigos de Enigma eran imposibles de romper. Romper estos códigos se convirtió en la principal prioridad para el esfuerzo de guerra de los aliados. Era una tarea de una complejidad enorme y de importancia vital. Alan Turing, con su conocimiento sin igual en lógica y en romper códigos, era un candidato obvio para este trabajo secreto. En septiembre de 1939, solo un día después de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, Turing se presentó en Bletchley Park.
Esta sencilla finca en el campo en Buckinghamshire era el cuartel general secreto de la Escuela Gubernamental de Código y Cifra. Se convirtió en el centro neurálgico de las operaciones británicas para descifrar códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, un grupo diverso de matemáticos, lingüistas y expertos en crucigramas se reunieron, todos unidos por un objetivo común: descifrar las comunicaciones enemigas. La máquina Enigma presentaba un desafío increíble. Usaba una serie de rotores y un panel de conexiones para crear una cantidad enorme de posibles configuraciones de encriptación. Las configuraciones se cambiaban todos los días, lo que significaba que cualquier avance tenía que lograrse rápido para que sirviera de algo. La pura complejidad matemática era intimidante. Los primeros intentos de romper Enigma por otras naciones como Polonia habían logrado algún progreso. Los criptógrafos polacos habían dado información muy valiosa y réplicas de las máquinas a los británicos. Sin embargo, los alemanes mejoraban continuamente la seguridad de Enigma, haciendo la tarea cada vez más difícil. Turing llegó a Bletchley Park, listo para usar su inteligencia única en este problema tan difícil. No era un militar convencional, ni encajaba en el molde típico de un funcionario público. Era conocido por ser un poco raro, por su intensa concentración, y a veces por ser un poco brusco al hablar. Pero sus colegas reconocieron rápidamente su genio. Él enfrentó el problema de Enigma con una mirada nueva, combinando la teoría matemática con una comprensión intuitiva de cómo las máquinas podían usarse para luchar contra otras máquinas. Su mente era perfecta para esta complicada batalla de ingenio contra un enemigo temible. Sección 5. El descifrador de códigos de Bletchley Park, arquitecto de la victoria aliada. En Bletchley Park, Alan Turing se convirtió rápidamente en una figura principal en los esfuerzos por romper los códigos Enigma alemanes. No solo contribuyó, revolucionó la forma de hacerlo. Entendió que el esfuerzo humano solo era demasiado lento y con demasiados errores para romper seguido los cambios diarios en las configuraciones de Enigma. Imaginó una máquina que pudiera hacer automáticamente partes del proceso de descifrado. Esta visión llevó al diseño de la Bombe, un aparato electromecánico que podía probar rápidamente diferentes configuraciones de los rotores de Enigma. Esta fue una innovación clave. La Bombe no fue solo invento de Turing. Se basó en diseños polacos anteriores. Sin embargo, Turing mejoró mucho su lógica y efectividad, enfocándose especialmente en la Enigma naval alemana, que era más compleja. Sus ideas sobre análisis estadístico y probabilidad fueron cruciales. Las máquinas Bombe, ubicadas en varias cabañas en Bletchley Park y sus sitios externos, trabajaban sin parar. Hacían ruido sin cesar, buscando las claves diarias correctas que abrirían los mensajes alemanes. Cada vez que lograban descifrar algo, daban información vital a los aliados, muchas veces con consecuencias estratégicas inmediatas para las batallas en el mar y en tierra. La información obtenida de los descifrados de Enigma, con el nombre clave Ultra, no tenía precio. Les dio a los aliados información sobre los movimientos de los submarinos alemanes en el Atlántico. Esto ayudó a proteger convoyes de suministros muy importantes. Reveló planes militares alemanes, movimientos de tropas y órdenes de operación en varios frentes. Los historiadores están de acuerdo en que la información Ultra acortó la guerra varios años. Salvó muchísimas vidas de ambos lados. La contribución de Turing a este éxito fue fundamental. No era solo una pieza más del engranaje, fue uno de sus arquitectos principales. A pesar de la presión enorme y el secreto alrededor de su trabajo, Turing siguió dedicado. Él y su equipo en la cabaña 8 se enfocaron especialmente en la Enigma naval alemana, que era muy compleja. Esto fue crucial para la batalla del Atlántico. Su liderazgo, aunque a veces poco común, inspiró a sus colegas. Los empujó a pensar de forma creativa y sin rendirse. Los avances logrados en Bletchley Park, liderados por mentes como la de Turing, son uno de los mayores logros intelectuales del siglo XX.
fueron un arma silenciosa y secreta que jugó un papel decisivo en la victoria aliada. Sección 6. La máquina universal. El plan maestro para la era digital. Después de que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Alan Turing cambió su enfoque. Llevó las ideas teóricas profundas de su trabajo de antes de la guerra sobre números computables a una nueva época. La guerra había demostrado el poder práctico de las máquinas para cálculos complicados. Turing imaginó algo mucho más grande: una máquina computadora universal. Esta máquina, como él había teorizado en 1936, podría hacer cualquier tarea si se le daba el programa correcto. Ahora buscaba construir un aparato así. Su experiencia en la guerra le había mostrado que maquinaria compleja podía resolver problemas del mundo real a una escala nunca antes vista. Se unió al Laboratorio Nacional de Física, o NPL, en Londres en 1945. Allí, diseñó el motor de cómputo automático, o ACE. Su diseño para el ACE era ambicioso y muy completo. Fue uno de los primeros diseños completos para una computadora con programa almacenado. Esto significaba que la máquina podía guardar sus instrucciones en su memoria, igual que los datos. Esto permitía una flexibilidad y un poder increíbles. La visión de Turing para el ACE no era solo sobre calcular, era sobre crear una máquina que pudiera mostrar un comportamiento inteligente. Creía que esas máquinas algún día podrían hacer tareas que antes se pensaba que necesitaban inteligencia humana. Sin embargo, el camino para hacer realidad el ACE estuvo lleno de retrasos y frustraciones. La burocracia y la falta de comprensión total de su visión por parte de algunos colegas retrasaron el progreso. Turing era un teórico brillante, pero manejar los aspectos prácticos de un gran proyecto del gobierno resultó difícil. A pesar de estos obstáculos, una versión piloto más pequeña, el Pilot ACE, finalmente se construyó y corrió su primer programa en mayo de 1950. Fue una de las primeras computadoras digitales electrónicas con programa almacenado del mundo. Demostró que las ideas de Turing eran válidas y tuvo una influencia importante en los diseños de computadoras posteriores en Gran Bretaña y otros lugares. La idea de Turing de una máquina universal es la base de la arquitectura de casi todas las computadoras que se usan hoy. Tu laptop, tu celular, los servidores que hacen funcionar Internet, todos vienen de esta idea poderosa. Entendió que una sola máquina, con el software correcto, podría hacer una variedad casi infinita de tareas. Esto fue un cambio revolucionario respecto a las máquinas de calcular anteriores, diseñadas para cosas específicas. Alan Turing no solo ayudó a construir una computadora, dio el marco intelectual para toda la revolución digital que vendría en las décadas después de su trabajo. Sección 7. Inteligencia artificial. Soñando con máquinas que piensan. Los aportes de Alan Turing fueron mucho más allá de construir las primeras computadoras. Estaba muy fascinado por la posibilidad de la inteligencia artificial. Se preguntaba si las máquinas realmente podrían pensar. En 1950, mientras estaba en la Universidad de Manchester, publicó otro artículo fundamental. Este se titulaba Maquinaria computacional e inteligencia. En este artículo, presentó lo que ahora se conoce famosamente como el test de Turing. Este test proponía una forma de evaluar la habilidad de una máquina para mostrar un comportamiento inteligente que no se pudiera distinguir del de un humano. Sigue siendo una idea importante en las discusiones sobre IA. El test de Turing, o el juego de la imitación como él lo llamó originalmente, incluye un interrogador humano. Este interrogador se comunica con dos seres que no ve. Uno es un humano, el otro una máquina. Si el interrogador no puede distinguir con seguridad a la máquina del humano basándose en sus respuestas escritas, se dice que la máquina ha pasado el test. Esta fue una forma práctica de abordar una pregunta filosófica muy profunda. Turing evitó el debate difícil sobre si una máquina podía sentir o ser consciente. En lugar de eso, se enfocó en el comportamiento que se puede ver,
¿Podría una máquina imitar de forma convincente una conversación humana y los procesos de pensamiento? Turing era optimista sobre el futuro de la inteligencia artificial. Creía que para finales del siglo XX, las máquinas serían capaces de pasar su test. Aunque esa predicción específica no se ha cumplido tal como él la imaginó, su artículo preparó bases cruciales para este campo. Exploró ideas como el aprendizaje automático, las redes neuronales, aunque no con ese nombre, y la importancia de dar a las máquinas suficiente memoria y poder de procesamiento. Anticipó muchos de los desafíos y oportunidades de la IA décadas antes de que se convirtieran en áreas de investigación principales. Sus ideas sobre IA no eran solo técnicas, también eran filosóficas. Cuestionó las ideas comunes sobre lo que hace únicos a los humanos. Hizo que la gente pensara en lo que realmente significa la inteligencia. Si una máquina pudiera hacer tareas que necesitan pensamiento, creatividad y aprendizaje, ¿qué diría eso sobre nuestras propias mentes? Estas preguntas, que Turing formuló por primera vez con tanta claridad, siguen impulsando la investigación y el debate en la inteligencia artificial hoy en día. No era solo un científico de la computación. Era un pensador profundo sobre el futuro de la inteligencia misma, en cualquier forma que pudiera tomar. Sección 8. Un giro cruel. El peso del prejuicio y el castigo. A pesar de los enormes aportes de Alan Turing a su país y a la ciencia, sus últimos años de vida se vieron opacados por una tragedia personal y una injusticia de la sociedad. A principios de los años 1950, la homosexualidad era ilegal en el Reino Unido. Se consideraba un delito penal y estaba muy mal vista. Turing, que era gay, vivía en una sociedad que era muy hostil a su identidad. Este ambiente de no aceptación tendría consecuencias terribles para él. Su franqueza sobre su vida personal en algunas situaciones finalmente lo llevó a su caída ante la ley. En 1952, robaron en la casa de Turing. Cuando denunció el robo a la policía, reconoció que tenía una relación sexual con el hombre que había organizado el robo. Esta confesión llevó a que lo arrestaran y lo juzgaran por indecencia grave bajo la sección 11 de la Ley de Enmienda del Derecho Penal de 1885. Esta era la misma ley que se había usado para juzgar a Oscar Wilde décadas antes. En lugar de ser celebrado como un héroe de guerra y un pionero científico, Turing fue tratado como un criminal por la misma nación que había ayudado a salvar. Ante la opción de ir a la cárcel o la castración química, Turing eligió lo segundo. Pasó por un tratamiento hormonal de 1 año con estrógeno. Esto tenía la intención de reducir su deseo sexual. El tratamiento tuvo efectos físicos y psicológicos graves. Le hizo desarrollar tejido mamario y pudo haber contribuido a su depresión. Además, le quitaron su permiso de seguridad. Le prohibieron seguir con su trabajo de consultor en criptografía para el GCHQ, el sucesor de Bletchley Park, después de la guerra. Este fue un golpe muy duro, que lo aisló del trabajo que tanto valoraba. La condena y lo que vino después afectaron mucho a Alan Turing. Era un hombre que valoraba la lógica y la razón, pero se encontró siendo víctima de un prejuicio sin sentido. Su trabajo innovador continuó, especialmente en el campo de la morfogénesis, el estudio matemático de cómo se forman los patrones biológicos. Sin embargo, la humillación y los efectos secundarios del tratamiento hormonal sin duda pusieron una nube oscura sobre sus últimos años. La mente brillante que había navegado las complejidades de Enigma e imaginado máquinas pensantes, ahora sufría un castigo cruel y humillante simplemente por ser él mismo. Sección 9. Ecos que perduran. El legado eterno de Alan Turing. Alan Turing murió el 7 de junio de 1954, con solo 41 años. El veredicto oficial fue suicidio por envenenamiento con cianuro, aunque algunos han cuestionado esto y han sugerido que fue un envenenamiento accidental. Su muerte fue un final trágico para una vida de logros extraordinarios.
Durante muchos años, todo lo que aportó en la guerra se mantuvo como un secreto muy bien guardado. La mala fama en la sociedad por su condena también significó que su legado científico más amplio no siempre recibió la importancia que merecía durante su vida o en las décadas siguientes. Sin embargo, con el paso de las décadas y a medida que los secretos oficiales sobre Bletchley Park se fueron revelando poco a poco, la verdadera magnitud del impacto de Turing comenzó a salir a la luz. Historiadores y científicos reconocieron su papel clave en la victoria aliada y su trabajo fundamental en la ciencia de la computación y la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, las actitudes de la sociedad hacia la homosexualidad comenzaron a cambiar. Había una conciencia cada vez mayor de la injusticia que había sufrido. Surgieron campañas pidiendo su reconocimiento formal y una disculpa por cómo lo trató el gobierno británico. Este reconocimiento, que tardó mucho en llegar, llegó a su punto más alto en 2009, cuando el primer ministro británico, Gordon Brown, pidió disculpas públicas oficiales por la forma terrible en que fue tratado. En 2013, Alan Turing recibió un perdón real póstumo de la reina Isabel II. Estos actos reconocieron el profundo daño que se le hizo. Hoy Turing es celebrado no solo como un genio científico, sino también como un ícono de los derechos LGBTQ+. Su historia muestra el impacto terrible del prejuicio y la importancia de crear una sociedad que valore a las personas por quienes son y por sus aportes. El legado de Alan Turing es ahora más visible y celebrado que nunca. Calles, edificios y premios llevan su nombre. Aparece en el billete británico de 50 libras. Sus ideas siguen inspirando a nuevas generaciones de científicos, matemáticos y expertos en tecnología. El mundo digital en el que vivimos es en muchas formas una prueba de su visión. Su vida nos recuerda que el genio se puede encontrar en lugares inesperados y que el progreso muchas veces depende de aquellos que se atreven a pensar diferente. Alan Turing cambió el mundo, y sus ecos resuenan con fuerza en nuestro tiempo, un testimonio eterno de una mente brillante.